cosa, digamos ahí. Ya habíamos hablado entonces de lo que eran las turbinas y los compresores. Y ahora lo que nos falta ver son las válvulas de estrangulamiento. Vamos, y dice lo siguiente, por favor. Las válvulas de estrangulamiento son dispositivos de diferente tipo que restringen el flujo. Eso es verdad. Una válvula que nosotros tenemos en nuestra casa es para cerrar. Entonces, dice lo siguiente. La caída de presión en el fluido suele ir acompañado de una gran disminución de la temperatura. Acuérdense, esto es fácil de verlo. Estamos. Si nosotros vamos a la playa, si nosotros vamos a la playa y tenemos una persona en una montaña, en una playa, lo que estamos sintiendo es la presión atmosférica, esta columna de aire sobre nuestro cuerpo. Y si estamos en una montaña, lo que estamos recibiendo es esta columna de aire sobre nuestro cuerpo. Quiere decir que la presión acá en una montaña es menor que la presión que vamos a tener a nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa a nivel del mar? Si aumentamos la presión, ¿qué pasa con la temperatura? También aumenta. Si disminuimos la presión, ¿qué pasa también? Disminuimos esa temperatura. Por eso es que en las montañas es más frío, y a nivel del mar es más caliente. Entonces, lo que está diciendo esto en que en los dispositivos que vamos a usar en válvulas, por decir algo, quiere decir que siempre la caída de presión va a ir relacionado con una disminución de la temperatura. Entonces, ya saben ustedes, que en una válvula lo que va a haber es una caída de presión y a la par va a haber una disminución de la temperatura. Dice, por tal razón, los dispositivos de estrangulamiento son de uso común en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. O sea, donde vamos a usar, por ejemplo, las válvulas de estrangulamiento, los tubos capilares, lo vamos a usar más en la refrigeración y en los aires acondicionados. La magnitud de la caída de temperatura, entre paréntesis dice, o a veces el aumento de la temperatura, cierra durante un proceso de estrangulamiento, se rige por una propiedad llamada el coeficiente de Joule-Stones. Analizado, que lo van a analizar en el capítulo 12, lo que lleva en termo 2. Ahora, ¿qué pasa en las válvulas de estrangulamiento? Miren, el calor tiende a ser cero. Quiere decir que en una válvula que vamos a tener este valor que nosotros tenemos acá, en una válvula, este valor tiende a ser cero. Quiere decir que en una válvula no le van a pedir el calor ni le van a dar el calor porque la transferencia es demasiado pequeña. Estamos. Ok. Un segundo. Creo que me fui medio abajo. Un segundo. Sí, un segundo. Entonces dice lo que tenemos ahí. Calor es cero. Trabajo cero. Miren, aquí tiende a ser cero. ¿Qué quiere decir? Que el calor que se pierde aquí es demasiado pequeño y que tiende a ser cero. No hay trabajo. La energía potencial es bien pequeña y la energía cinética es bien pequeña. Entonces, en una válvula, miren, lo que dice es que la entalpía de entrada tiende a ser igual a la entalpía de salida. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo ahí. O sea que lo único que vamos a tener es una caída de la temperatura. ¿Estamos? Ahora dice, es decir, los valores de entalpía de entrada y salida de una válvula de estrangulamiento son los mismos. Por esta razón, una válvula de estrangulamiento se denomina dispositivo isentálpico, o sea que es entropía constante. Observe, sin embargo, que para estos dispositivos de estrangulamiento con grandes áreas de superficie expuestas como los tubos capilares o transferencia de calor podría ser importante. Para comprender mejor de qué manera el estrangulamiento afecta las propiedades de un fluido, se expresa mediante esta fórmula. La energía que vamos a tener y el trabajo que estamos realizando es igual a la entalpía y el trabajo que está realizando. Esto que nosotros tenemos acá es lo mismo. ¿Ve? Esta entalpía es esto y la entalpía es esto que teníamos acá. ¿Estamos? Y esto es el trabajo de frontera. Ok, listo. Estamos. Ok, el trabajo de frontera. Después tenemos lo que son las cámaras de mezclado. Las cámaras de mezclado es lo que están viendo acá, ¿verdad? Es como
tenemos en nuestra casa, entra agua caliente, entra agua fría, se mezcla en este punto de acá y sale agua tibia, por decir algo. Esta es una cámara de mezclado. En una cámara de mezclado, la transferencia de calor tiende a ser cero. O sea, que aquí no vamos a usar el calor. El trabajo, cero. No hay trabajo. La energía cinética tiende a ser cero y la energía potencial tiende a ser cero. Estamos en una cámara de mezclado. ¿Qué es lo que quiere decir? Acá lo vamos a ver. Lo que quiere decir que en una cámara de mezclado lo que vamos a tener es la diferencia de entalpía nuevamente. Los intercambiadores de calor. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en el radiador de nuestro vehículo. En el radiador de nuestro vehículo viene el aire caliente, viene el aceite, por decir, o el agua, entra aquí a esta temperatura y sale a esta temperatura. Lo que estaríamos pasando a través de esto es aire. Y se intercambia el calor, que quiere decir que el fluido, el aceite del carro o el líquido que va, o el agua que tenemos de refrigerante, pasa y le entrega aire al aire que viene más frío y sale más caliente. Eso es intercambiador de calor. O los que tenemos en los aires acondicionados, todo ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Dice lo siguiente. Las cámaras de mezclado analizadas antes se clasifican a veces como intercambiadores de calor de contacto directo. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, acá se mezclan los fluidos. Acá se mezclan los fluidos. Agua caliente, agua fría, se mezclan y pasan en este lado de acá. En este intercambiador de calor, no, ¿verdad? Quiere decir, el líquido no se cruza o no se mezclan, estamos con el aire. Entonces, hay ciertas cámaras de combustión que les llamamos intercambiadores de calor. Dice, este principio se puede expresar también como sigue. En operaciones estacionarias, ojo con esto, el flujo másico de cada corriente de fluido que fluye por un intercambiador de calor permanece constante. Quiere decir que el flujo que entra aquí y el flujo que sale acá es igual, el flujo que entra acá y el flujo que sale acá es igual. Flujo de entrada es igual al flujo de salida, flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. En un intercambiador de calor, trabajo cero, igual a cero, miren. Energía cinética tiende a ser cero, o sea, no la vamos a tomar. Energía potencial tiende a ser cero. Entonces, dice, y aquí importante eso, quiere decir que en aquella ecuación no vamos a usar el calor, no vamos a usar la energía cinética, ni vamos a usar la energía potencial. Y fíjense acá que dice acá, cuando todo el intercambiador de calor se selecciona como el volumen de control, Q se vuelve cero porque las fronteras, para este caso, queda justo debajo del aislamiento y poco o nada cruza y poco o nada de calor cruza. Lo que está diciendo es lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando nosotros en examen pusimos dos recipientes? Ponemos dos recipientes. Decimos, miren, este está a 100 grados centígrados y este está a 30 grados centígrados. Entonces, si yo les digo, si agarramos esto como mi sistema, entonces dicen ustedes, este sistema le está transfiriendo energía a este sistema. Si ustedes agarran como sistema este de acá, nuevamente usted dice, el sistema ahora está recibiendo energía. Pero si ustedes agarran todo esto como el sistema, aquí no hay transferencia de calor porque no cruza los límites del sistema. Sencillamente esta energía se queda dentro del mismo sistema. Entonces lo que dice él es lo siguiente. Si tomamos esto, todo el recipiente que vamos a tener como el sistema, el calor tiende a ser cero. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de calor. ¿Por qué? Porque estamos utilizando todo el sistema. Prueba de ello es que si tenemos algo que está bien aislado, la transferencia de calor tiende a ser cero. Entonces lo que dice él, cuando tomemos esto como sistema y estos sistemas están bien aislados, entonces el calor o la transferencia de calor se vuelve cero. Se vuelve cero. Ok, tenemos
Flujos de tuberías y ductos. Ojo con esto. El flujo, entre paréntesis, o la transferencia de líquidos o gases en tuberías y ductos es de gran importancia en muchas aplicaciones de ingeniería, lógico, ¿verdad? En aire acondicionado, transferencia de calor, calderas, turbinas, lo que vamos a tener. El flujo por una tubería o conducto comúnmente satisface las condiciones de flujo estacionario. Quiere decir, cuando tengamos una tubería, lo vamos a tomar como flujo estacionario, que es lo que estamos viendo acá arriba. Si yo les pidiera cuál es la transferencia de calor que vamos a tener en esta tubería, entonces lo podemos tomar como un flujo estacionario. De manera que se puede analizar con el proceso de flujo estacionario. O sea, cuando estemos trabajando con una tubería o ducto y yo pido encontrar la transferencia de calor, por decir algo, en el sistema, podemos tomarlo como flujo estacionario. ¿Estamos? Eso es lo que dice. Las velocidades de flujo en ductos y tuberías son relativamente bajas, por lo que el cambio de energía cinética son insignificantes. O sea que sin una tubería, el cambio de energía cinética es bien bajo, porque al menos que exista, ¿verdad? Ojo, al menos que existiera alguna válvula aquí, ¿estamos? Claro, ahí sí, ¿verdad? Estamos, pero si no tiene válvula, vamos a considerar que el fluido es casi estacionario y que no va a haber mucho cambio de energía cinética. Claro, si tenemos una válvula, ojo, ¿verdad? Si tenemos una válvula, sí. Vamos. Ok. Y por último, tenemos lo que son el análisis de procesos de flujo no estacionario. ¿A qué eran flujos estacionarios? Estos son flujos no estacionarios, como por ejemplo que estemos llenando un recipiente. Estamos. Dice, durante un proceso de flujo estacionario no ocurren cambios dentro del volumen de control. Estamos, porque claro, habíamos dicho, ¿se acuerdan que dijimos ahí que el trabajo de frontera que nosotros teníamos era igual a que a la presión por la derivada del volumen? Estamos, como la derivada del volumen se mantiene constante, entonces quiere decir que el trabajo de frontera tendría a ser cero. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Un segundo, por favor. Ok. Entonces, tenemos esto. Un segundo, por favor. Tenemos esto. Dice, análisis de proceso de flujo no estacionario. Durante un proceso de flujo estacionario, dice, no ocurre ningún cambio con el volumen, acuérdense. Por lo que no hay que preocuparse lo que pasa dentro de las fronteras del sistema, por lo que expliqué ahorita, el trabajo de frontera. Estamos. Dice, no tener preocupación de ningún cambio dentro del volumen de control con el tiempo simplifica en gran medida el análisis. Un segundo, por favor. El análisis. Sin embargo, dice, muchos procesos en los que se tiene interés tiene que ver con el cambio dentro del volumen de control con función del tiempo. Esta clase de procesos se le conoce flujo no estacionario o flujos transitorios. Vamos. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, si nosotros abrimos esta válvula, si nosotros abrimos esta válvula que tenemos aquí, este flujo ya no pasa por acá, parte pasa por acá y esta parte que tenemos acá, esos son flujos no estacionarios. Si le quitáramos esta válvula cuando está cerrado, lo podemos tomar como flujo estacionario. ¿Por qué? Porque pasa el flujo por acá y pasa el flujo por acá. Si abrimos esta válvula ya no se vuelve flujo estacionario. Por lo tanto, lo podemos tomar como flujo no estacionario o flujo transitorio. Estamos. Dice, cuando se analiza un proceso de flujo no estacionario, es importante estar al tanto del contenido de la masa y la energía del volumen de control, así como la interacción de la energía a través de las fronteras. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos ejercicio. Esto es importante. Dice, otra diferencia entre los sistemas de flujo estacionario y no estacionario, ojo con esto, es que los primeros son fijos en espacio. Claro, delta B tiende a ser 0, tamaño y forma, pero el segundo no. Esa es la gran diferencia que tenemos acá. Por ejemplo, si ustedes se fijan en que podemos tomar un flujo estacionario, acá, que vamos a pasar, que esto se mantiene
constante, entonces ahí no hay variación. En este, cuando quitamos o abrimos la válvula, parte de este fluido va a bajar, parte de este fluido se va a entrar aquí y no es un fluido estacionario. Entonces dice, otra diferencia entre los sistemas de flujo estacionario, acuérdense, y no estacionario, es que los primeros son fijos en espacio, tamaño y forma, pero el segundo no. Esto pónganle ojo. Entonces dice que el balance de masa que nosotros vamos a tener es la masa de entrada menos la masa de salida es igual al cambio de la masa del sistema. Sencillo, o sea, no tiene mucha ciencia. Ok, después, ¿dónde dice la masa del sistema es igual a la masa final menos la masa inicial? Listo, estamos. Dice, el cambio de masa del sistema, perdón, este es el cambio de masa para el sistema. Para los volúmenes de control también puede expresarse de esta manera. Masa de entrada menos la masa de salida es igual a la masa del volumen de control. Estamos. Van a ver que esto no tiene mayor ciencia. Estamos. Ahora dice aquí, ojo con esto, por favor. Esto sí es importante que está acá. Bueno, todo es importante, pero pónganle ojo. Dice, el proceso general de flujo no estacionario, ojo, es comúnmente difícil de alcanzar, por lo que las propiedades de la masa de entrada y la de salida pueden cambiar durante el proceso. O sea que vamos a tener un cambio de masa. Sin embargo, la mayor parte de los procesos de flujo no estacionario se pueden representar racionalmente bien mediante procesos de flujo uniforme. Claro que realmente llegan a una aproximación, aunque esté variando en el tiempo, podemos llegar a una aproximación, en los que se utiliza la siguiente idealización. El flujo de fluido en cualquier entrada o salida es uniforme y estacionario. Quiere decir, si tomamos aquí y este de aquí que vamos a tener, lo podemos tomar como salida uniforme y estacionaria. Vamos. Por lo tanto, las propiedades de los fluidos no cambian con el tiempo o con la posición en la sección transversal de entrada o salida. Si cambian, se promedia y se trata como una constante para el proceso. Lo que está diciendo es, supónganse que nosotros venimos y abrimos esta válvula. Esta válvula está cerrada ahorita. Está cerrada, está cerrada. Esto tenemos un flujo estacionario. Si nosotros abrimos la válvula, aquí va a haber un movimiento bastante grande. Pero con el tiempo lo podemos considerar casi como que se mantiene uniforme. Es como los procesos en cuasi equilibrio, como los procesos en cuasi equilibrios o cuasi estáticos. Por lo tanto, dice, las propiedades de los fluidos no cambian con el tiempo o con la posición en la sección transversal de la entrada o salida. Y si cambian, lo podemos tomar como constante. Entonces aquí habla de tomar esos valores como constante. Ahora, pónganle atención a este que vamos a hacer ejercicio, por ejemplo, de este que nosotros tengamos, donde tengamos un pistón, podemos tener cerrado, podemos tener una energía calor, o como podemos tener una estufa acá abajo, o podemos tener un trabajo de flecha. Vamos a hacer un ejercicio de esto, para que le entiendan a este proceso que estamos acá. Ok, déjenme ver. Los ejercicios, ok, eso es lo que tenemos ahí el capítulo. Los ejercicios que vamos a hacer va a depender de, yo les decía, de lo que quieren los otros ingenieros que de alguna manera les mostremos a ustedes. Lo que sí es ejercicios como este vamos a hacer, vamos a hacer 1, 2 o 3 ejercicios como ese que tenemos acá, como este que tenemos acá, para que vean cómo se trabaja. Todo esto lo vamos a volver a hacer. Pero ustedes lo que tienen que ir haciendo, por ejemplo, supónganse que les piden en una turbina o en una tobera, ya tienen que saber, por ejemplo, si van a usar el calor, por ejemplo, si van a usar el calor, si no van a usar el calor, si van a usar el trabajo, si van a usar la energía cinética, si no van a usar la energía potencial. Entonces, como les decía aquí, por ejemplo, supónganse que yo les pido, miren, el siguiente intercambiador de calor, vamos a hacer ese proceso. Entonces, ustedes ya saben que de la ecuación que está arriba, en primer lugar, no usamos el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque no hay partes móviles en esto que nosotros tenemos aquí.
La energía cinética tiende a ser cero, la energía potencial tiende a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar el calor en función de las entalpías. Vamos, ya tenemos eso que tenemos ahí. Si nos piden, por decir algo, en una cámara de mezcla, pues también tenemos las mismas condiciones. Si nos piden en una válvula de estrangulamiento, ya sabemos cómo funciona. Si nos piden en una turbina o en un compresor o nos piden en una tobera. Entonces, es importante que ustedes pueden poner acá, por decir algo, yo lo que haría, si estudio, estudiando, digo, esta es una tobera, esta es una tobera, yo podría decir, tener eso y decir, ¿cómo se comporta en una tobera? Entonces vengo yo en una tobera, digo, en una tobera, esta ecuación que yo tengo acá, el calor tiende a ser cero, el trabajo es igual a cero, la energía potencial, no voy a tener energía potencial, sí voy a tener la velocidad en ambos casos y sí voy a tener las entalpías. Entonces, por ahí lo que me van a pedir a mí es, a partir de las velocidades, encontrar cuánto es la energía que voy a tener en esa tobera. Estamos en una difusor, lo mismo. Entonces, yo ya sé, entonces pongo esta fórmula acá, yo lo que haría es poner esta fórmula acá y digo, bueno, mire, tengo una tobera, por decir algo, tengo una tobera acá y en esta tobera, ¿qué va a pasar? En esta tobera, este valor es cero, este valor, este valor tiende a ser cero, este valor es cero, la energía potencial no es tanto, entonces quiere decir que aquí me va a quedar la energía que tengo de entrada más la velocidad que voy a tener al cuadrado dividido 2G, y esto que va a ser igual a la entalpía de salida más la velocidad que voy a tener en el punto 2. Entonces, cualquiera de esto puedo utilizar. Ya sé qué es lo que me van a pedir. Voy a tener que tener las entalpías o me van a dar la energía interna, por decir algo. Y yo a través de la energía interna puedo decir, bueno, la energía interna es igual a U más P por V volumen. Entonces puede ser que me den la presión, puede ser que me den el volumen específico. Yo encuentro la energía interna y puedo encontrar mi entalpía, por decir algo. ¿Estamos? Entonces vamos viendo esos procesos. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a hacer ejercicios en clase, entonces ustedes ya sepan cómo se comporta esto que nosotros tenemos ahí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Tienen alguna pregunta? Solo para decirle, antes, disculpen, pero se fue el internet aquí, estuvo bien fuerte, tronando aquí, bastante fuerte todavía estamos, y se fue el internet por un momento. Entonces, los que entraron un poquito más, al principio comenzamos con 3 participantes y entraron ahorita 10, tenemos 10 en total. Entonces, quedó grabado ahí lo que les expliqué a sus compañeros al principio, lo vamos a dejar en la plataforma, lo que necesito es que lo vean, lo analicen, y el día jueves, si Dios lo permite, vamos a hacer ejercicios ya en función del capítulo 4 y el capítulo 5, porque nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, vamos a agarrar, por ejemplo, algunos ejercicios del capítulo 4, un segundo. Vamos a agarrar tal vez ejercicios como este también, ¿verdad? O ejercicios tal vez como este, o algunos ahí que sean más o menos tipos de los que quieren los ingenieros que los analicemos con usted, como este, por ejemplo, o este que tenemos acá. Entonces vamos a agarrar ejercicios tipos, vamos a hacerlo. Yo siempre pongo una guía de estudio, pero ya no vale la pena. ¿Por qué? Porque realmente ahora va a ser, o sea, depender de lo que ellos quieran evaluar. Somos 5 y nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, por ahí vamos a agarrar ejercicios de libro y vamos a hacer algunos ejercicios de libro para que ustedes le puedan ir entendiendo. Ahora, lo que sí es importante, muchachos, es que lo lean, por ejemplo, miren, por ejemplo, en este ejercicio que ustedes tienen acá, solo para que veamos, ya lo podemos hacer. Por ejemplo, dice, un dispositivo aislado, cilindro émbolo, contiene 1.4 kilogramos de agua líquida saturada a 200 grados centígrados. Entonces se enciende una resistencia eléctrica colocada en el cilindro durante 20 minutos hasta que el volumen aumenta el cuádruple.
Determinar, dice, el volumen del cilindro. Nos piden determinar el volumen del cilindro. Nos piden encontrar la temperatura final y la potencia. Fíjense acá, por ejemplo, la temperatura final. ¿Por qué da 200 y aquí tenemos 200? Mire, aquí dice la lógica. El dispositivo está aislado. ¿Qué significa aislado? Que no hay transferencia ni calor desde el sistema ni hacia el sistema. O sea, ¿por qué? Porque usted puede decir, pero ¿y cómo es posible que se aumente si le estamos agregando una energía eléctrica? Porque esto se considera el sistema. Esto se considera el sistema. Lo que está entrando es una energía eléctrica para calentar esto de acá, pero no hay calor entrando ni calor saliendo. Miren, ya la temperatura debe ser igual. Entonces ya sabemos eso. Si estamos hablando de un sistema que está aislado y tenemos la resistencia dentro de... No es lo mismo que yo les diera en clase que tenemos, por ejemplo, una hornilla acá, ¿verdad? Un segundo, por favor, disculpe. Como que yo les diera en examen, bueno, tengo una hornilla acá, lo estoy calentando. Entonces ahí sí, usted me tiene que decir, bueno, no, ahí no va a ser la temperatura, porque aquí hay calor entrando en algún momento dado. Puede ser que la temperatura permanezca constante dependiendo si estamos moviendo esto que nosotros tenemos en la parte del pistón. Pero en esta que está adentro, entonces usted ya dice, mire, la temperatura está aislada. El volumen, ¿cómo lo encontramos? Pues le dan las dos condiciones. Le dice en primer lugar que es líquido saturado. ¿Estamos? Y le dan la temperatura. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que el volumen específico en forma líquida, ya lo vimos, es igual que al volumen líquido dividido la masa líquida. ¿Estamos? Eso lo vimos nosotros, porque el volumen específico, ¿a qué son igual? Son igual a pie cúbicos sobre libra masa, y eso lo podemos ver en la tabla. Pie cúbicos sobre libra masa, que tenemos volumen dividido la masa. Entonces ya tengo esto. Si yo me voy a la tabla, un segundo, si yo me voy a la tabla, aquello que dice agua saturada, me voy. Encuentro a este valor y líquido saturado. Acuérdense, ¿qué significa líquido saturado? Líquido saturado significa que estoy en este punto que está acá. Entonces yo encuentro este valor de BF. ¿Cómo lo encuentro? Me voy a la tabla, 200 y el líquido lo encuentro. Este valor ya lo tengo, que es la masa, 1.4 kilogramos. Despejo para este de acá. ¿Qué me va a quedar? Que voy a multiplicar este valor que está en tabla, lo voy a multiplicar por 1 kilogramo y me debe dar este valor que está acá. ¿Estamos? Entonces ya lo tenemos, fíjense, o sea, ya podemos usar eso que nosotros tenemos allá. Y la resistencia que vamos a hacer, nos vamos a esta ecuación que tenemos acá. Un segundo. Bueno, aquí está, por aquí está, la quiero enseñar para que la vean. Aquí está, por ejemplo. En esta que nosotros tenemos acá, miren, es lo mismo que tenemos acá. ¿Y que vamos a hacer? El trabajo de resistencia está dado en función, está la ecuación arriba, creo. Bueno, tenemos que multiplicar el voltaje que vamos a tener la resistencia por, que vamos a tener acá, solo déjenme nuevamente el ejercicio. Aquí está, aquí está el tiempo, lo vamos a multiplicar por la corriente, estamos que tenemos los amperios, y eso no, pero no era este que estaba enseñando. ¿Qué número era el ejercicio? No sé cuál era el ejercicio, pero bueno, en este ejercicio que tenemos acá, por decir algo, vamos a tener el tiempo que vamos a tener, lo vamos a multiplicar por el amperaje y ahí podemos encontrar el trabajo que vamos a tener eléctrico en este sistema. Entonces, vamos a hacer ejercicios, pero dependiendo de qué es lo que quieran que nosotros veamos. Esto que nosotros tenemos acá, fíjense, es como que tuviéramos una estufa, lo que yo les decía, como que tuviéramos una estufa en este lado de acá.
y tengamos una olla, no se hagan, es una olla que tengamos en nuestra casa, tenemos agua, pero tenemos la olla cerrada y le ponemos agua. Le ponemos una fuente de calor. Nada más que aquí lo que tenemos es una resistencia adentro. ¿Por qué? Para limitar, por ejemplo, si nosotros queremos que el calor, que la transferencia de calor tienda a ser cero porque el sistema está aislado, o si nosotros queremos que haya una transferencia de calor y podamos encontrar lo mismo. Vamos a encontrar, por ejemplo, el trabajo de flecha y el trabajo de esto. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen que saber cuál es la fórmula del trabajo eléctrico y cuál es la fórmula del trabajo en flecha, que allá está arriba. Vamos, tienen que saber, por ejemplo, aquí les van a pedir, bueno, resorte, no sé si van a tomar resorte, ¿verdad? Pero la ley de Hooke la podemos utilizar acá en esto. Ok, lo vamos a ir viendo. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, si no, yo voy a subir los dos videos o los que vimos a media, ¿verdad? En la plataforma, por favor, véanlo. Ahora, nuevamente, es importante que ustedes vuelvan a ver, por decir algo, no que hagan los ejercicios hasta ahora, pueden ver los ejercicios, ¿verdad? Estamos. Pero ustedes tienen que ver, por ejemplo, cuando hablamos de presiones constantes, cuando sí nos dan el CP, por decir algo, entonces ya vamos a ir sabiendo, por ejemplo, estos ejercicios lo pueden ir viendo y ya tienen una idea cómo está. Por ejemplo, aquí les van a pedir, miren, esto va a ser el área bajo la curva, entonces encontramos el área bajo la curva y el área bajo la curva nos va al trabajo. ¿Estamos? Entonces, si sabemos cómo encontrar el trabajo, pues ahí no vamos a tener problema. Tenemos que saber, por ejemplo, que el trabajo de frontera es este que nosotros tenemos aquí, y esto es la integral de P por DDB. Entonces vamos a ver que tenemos que tener volumen. Si el volumen es constante, no vamos a tener trabajo de frontera. Por ejemplo, aquí vamos a tener un trabajo de frontera. ¿Por qué? Porque esto es un pistón que está detenido por esto. Si llega a incrementarse esto, vamos a tener un trabajo de frontera. ¿Por qué? Porque vamos a tener una variación del volumen si mantenemos la presión constante. Entonces, por ahí vemos cómo se comporta eso. Ya podemos entenderle a los ejercicios. Si este ejercicio es cerrado, quiere decir que no hay trabajo de frontera. Estamos si fuera totalmente sellado. Cosas por el estilo tenemos que tenerlas bien claras. ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos? Si no, lo vamos a dejar hasta acá. Léanlo nuevamente. Ahí está. Pueden volver a leerlo. Miren que no es leerlo. Lo pueden leer todo, ¿verdad? Lo más recomendable es que siempre lean todo. Y si no le entienden algo, lo subrayan. Entonces yo puedo venir, bueno, les voy a explicar. Por ejemplo, fíjense acá, miren. Acá tenemos el trabajo de cigüeñal, que es, por ejemplo, que tengamos las aspas de una turbina. Estamos. Que vamos a tener la fuerza de fricción, que es el desplazamiento del carro que nosotros vamos a tener. Entonces, por ahí que vamos a tener una fuerza por de cigüeñal, podemos tener la fuerza por dx, que vamos a tener un torque. Vamos. Entonces, vayan viéndolo, por favor, para que tengamos eso en cuenta. Bien, si no tienen preguntas, muchachos, vamos a parar el día de hoy por acá. Les pido disculpas. Aquí, cuando llueve fuerte, como está lloviendo ahora, el internet tiende a fallar. Que es de cable color. Pero por ahí tenemos que trabajar con ello. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no, lo vamos a dar hasta aquí. Entonces yo se los coloco esto, por favor, en la plataforma. Véanlo ya el miércoles, perdón, el jueves que es ustedes, vamos a empezar a hacer ejercicios del libro. Estamos, primero Dios, si la Virgen, pues todos estemos bien. Ok, si no, buenas tardes muchachos, cuídense y nos vemos en la próxima clase. Bye.